Llevo unos días muy buenos de viaje, la verdad. Pues por las rutas, por la acampada, por Chacas, y ahora aquí que caí en casa de Alberto y Silvia, contacto que me pasó a Agus, al que le agradeceré siempre. Ellos tienen esta escuela. Ahí abajo está el consultorio, ahí está la escuela y detrás está su casa. Y esto de aquí es una especie de albergue, bueno, una especie no, un albergue donde se puede quedar alojado todo el mundo que quiera. Yo he podido meter hasta aquí la moto y me he quedado aquí en la habitación súper bien. Con el dinero del albergue ayudan a financiar la escuela y ahí abajo está el consultorio, que es de lo que viven de la acupuntura. Ayudan a mucha gente de toda clase social, pero mucha gente está estos días viendo gente muy rural y de bajos recursos venir a que les sanen, ¿no? Porque es muy barata el tratamiento. Gente increíble, la verdad, gente maravillosa. Esta es la entrada al consultorio. Esta es la entrada al consultorio. ¿Lo del fondo lo habéis hecho vosotros? El muro ya estaba, lo que nosotros pusimos las plantas, y a ver, esto era, vamos, lleno de malas hierbas. Y poco a poco vamos ahí, la cascadita esta pequeñita, hemos canalizado la acequia que va por detrás de riego, pues la hemos sacado por aquí, ahora no hay mucha agua, pero hay una sensación aquí cuando cae la cascada bien, bien bonita. ¿Con quién tengo el gusto de estar aquí? Alberto Herrera. Alberto, ¿qué eres? ¿De qué barrio eres? Del Valle del Cas. Bueno, para toda la gente que no sois de España y de Madrid, somos madrileños ambos, de la misma ciudad y de barrios, bueno, paralelos, digamos, la de Vallecas. Mi nombre es Silvia. Silvia, nacida en Lima. Ahora te dedicas a la acupuntura, ¿no? Pero no, Sí. No de siempre, o sea, originalmente No. Estudiaste otra cosa, ¿no? Sí, yo soy odontóloga, estudié estomatología, se llama, en la facultad. Yo soy psicólogo, pero me dedico a la acupuntura. Y ahora mismo estamos en tu consultorio de acupuntura y musibustión. Trabajé en eso varios años, también viajé un poco y conocí algunos otros países, viví una época en el Reino Unido y luego retorné al Perú y después de estar unos años en Lima, pues con Alberto nos decidimos mover acá, la vida nos trajo. Cuando ya empezamos a ver que los niños crecían, Lima es invivible, sobre todo para los niños, ¿sí? Entonces estaba buscando un sitio tipo pueblo donde los niños puedan treparse, correr y sobre todo que puedan salir, coger la bicicleta y no sé, pues la vida de pueblo, ¿no? Nos trajo una alumna de Lima que vive por aquí para ver pacientes y claro, ¿qué hacemos con los hijos? Entonces curiosamente uno de los pacientes tenía este espacio y solo teníamos pues que cuidarlo un poquito, ¿no? Y lo que pasa es que jamás hubiera pensado en meterme a montar una escuela. ¿Cuántos años lleváis aquí exactamente En el Callejón de Huelas llegamos desde el 2016. ¿Y la habéis construido vosotros? Sí, nos ayudó un poco nuestro padre con los troncos esta de abajo, pero con polea, subir todo. Está increíble, ¿eh? ¿Por qué tenéis una escuela? Gajes del oficio, yo me dediqué a la salud y también tengo 3 hijos. Comenzamos a dedicarnos a la acupuntura y nuestros niños al mudarnos aquí no teníamos una escuela que fuese respetuosa, que se aprendiera desde la curiosidad del niño y también que se desarrollaran cosas más artísticas, más de movimiento, ¿no? Y en esa necesidad se nos presentó la ocasión de abrir una pequeña escuelita con muy pocos niños. A ver, había 2 opciones. Contratamos a un tutor, que educa a mis hijos en casa, pero claro, piensa solo en ti, o dice, bueno, también si va a costar, más o menos va a costar lo mismo, entonces ¿por qué no abrimos? Y sobre todo porque se dio el espacio, ¿no? Dentro de nuestra filosofía está el servicio. Tiene que haber, por así decirlo, no un para mí, yo, sino un yo no soy yo. Como dijo uno por ahí, yo soy yo de mis circunstancias, pero entonces vamos a trabajar con las circunstancias. Dijimos, vamos a montar una escuela. Y así nuestros hijos se benefician, van a recibir una educación más acorde a lo que pensamos que es más saludable y de paso los niños también se pueden beneficiar. Y así empezó esta aventura, que es una aventura. De un área médica pasar a la acupuntura, que es algo más completo y holístico, pasas a manejar una escuelita con niños y entrar a este mundo de la pedagogía. Y una escuela es más que un lugar a donde un niño va a aprender, es recibir a toda una familia con sus costumbres, sus sueños, sus deseos, sus formas y incorporarlo con otros, porque en el grupo pues se manifiesta todo.
Y una escuela también es acompañar en los procesos de la vida a un niño, no solo de aquello que aprende a nivel cognitivo, sino sus experiencias vitales, que son experiencias que le van a acompañar el resto de su vida. ¿Y tenéis cuántos alumnos? Estamos en 65 alumnos. ¿Los profesores? 8 profesores y 2 asistentes de inicial, todos están formados. Los profesores tienen siempre que educarse. Y la educación no solo es pedagogía, es que los profesores también tienen sus propias historias personales. Seleccionar maestros en esta escuela requiere de que un maestro quiera pasar por un proceso de mirar dentro, porque si tienes conflictos, esos conflictos se los vas a transmitir a los niños. Estamos inspirados en la pedagogía Waldorf, que es una escuela que respeta mucho el desarrollo del individuo, del niño con sus etapas, donde tiene que ver mucho con el sentir, el pensar y el hacer, la voluntad. ¿Cómo la familia media peruana, de un entorno medianamente rural en el que estamos, percibe esto? La mayoría de personas piensan que en esta escuela se viene a jugar, porque la pedagogía es una pedagogía que acompaña el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, en el grupo que yo llevo ahora, Jardín de Infancia, que son niños hasta los 7 años, trabajamos mucho con cuentos, canciones, versos con dedos, saltos, movimientos. Y claro, se está desarrollando lo cognitivo de una manera natural, sencilla y sobre todo con mucho amor. ¿Y cómo lo toma la familia de acá, de la zona? Es como que pierden el tiempo, que esos chicos no van a aprender nada. Me piden muchas personas que ya les enseñe a leer, a escribir los números. Y yo siempre les digo que sí, que lo van a aprender en el momento. Todo en la vida tiene su momento y su tiempo. ¿Cuántos años tienen tus hijos, los dos pequeños? Uno tiene 12 y el otro 10. ¿Y tienen móvil? No. ¿Cuándo van a tener móvil? Yo creo que mínimo, siendo muy buena, a los 16, como mi hija mayor. ¿Y cuántas horas de pantalla semanal ven tus hijos? Como muy bueno, 1 hora a la semana. ¿Y cómo crees que nos está afectando a todos el consumo de la pantalla? Desde lo que yo he observado, hay una confusión entre lo que uno vive en lo real, en el día a día, en tu vida, lo concreto, y lo que te trae la pantalla, que es algo totalmente virtual y real y tal vez muchas veces que no puedes alcanzar. Es un gran problema de la identidad. ¿De quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué me toca hacer? Y cuando un ser humano pierde la identidad, está confundido con la vida. Dejamos de aceptarnos a nosotros mismos y de amar lo que somos y lo que nos ha dado la vida. Los sueños se pierden. ¿Cómo ves la educación de tu país, de Latinoamérica? Una cosa que me llamó mucha atención es el tema del racismo. Yo me crié en Javier de Miguel, ahí en Palomeras, entonces yo recuerdo que mi colegio eran más gitanos que paños. Sí, entonces yo el tema de la separación por clases, por razas, lo viví aquí en Perú. Creo que en la mayoría de países latinoamericanos está siendo como muy estructurada y sesgada. Solamente va hacia lo cognitivo y lograr metas y objetivos concretos, cuantitativos. Educa solo a la mente. Y nos estamos olvidando de educar a los seres humanos. Que los que tú dices de arriba van a unos colegios que la mensualidad está mínimo como 700 euros. Entonces, dice, ¿quién puede permitirse eso? Esas élites. ¿Y los otros? ¿Por qué no? Claro, luego dicen, no, aquí están las estatales, los colegios nacionales, los colegios públicos. Y dentro del Perú hay una gran carencia porque los maestros están perdiendo vocación. Nos contrataron hace poco para dar una charla a directores de la red Wailas, aquí cerquita. Había como 50, 60 directores y docentes, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes en este último mes ha salido un libro que le gusta, que le entusiasme? Creo que una levantó la mano. ¿Cómo tú vas a transmitir ilusión por algo de lo que tú no tienes ilusión? Es más,
un trabajo seguro, que me paguen bien y tener una carrera, a amar el transmitir un conocimiento o acompañar a ver cómo un niño, un joven, aprende algo. Nosotros somos una escuela que decimos integrativa. Partimos de la sensibilidad. Si tú educas en la sensibilidad a través del arte, por supuesto también incorporas los saberes, ¿sí? Pero tú ya estás desarrollando una sensibilidad propia. Empiezan a crear un criterio personal. Yo creo que el criterio personal no parte de las ideas y los conocimientos. Creo que el criterio personal viene de tu sentir. Sentido, en la lengua castellana tenemos 3 sentidos: lo que siento y hacia dónde voy. La sensibilidad es el desarrollo de mis sentidos. Yo veo al compañerito que su mamá hoy no le ha enviado ni siquiera una fruta, entonces yo no me voy a comer la fruta feliz viendo que mi compañerito me mira así. Entonces ahí se desarrolla la solidaridad, solo por el ejercicio de la sensibilidad, no porque tú se la enseñes. Hay una parte de la sociedad que cree que deberíamos de tener educación bursátil, saber administrar nuestro dinero. A mí me parece genial. Yo no he estudiado nada con temas de manejo de economía ni administración, y hoy en día dentro de la escuela una de mis funciones es ver la parte de finanzas y administrativa, y es importantísimo aprender a manejar en micro lo que se puede convertir en macro y tener una conciencia de lo que significa realmente el dinero como valor o como poder adquisitivo. Esto no es una escuela de artistas, que solo son artistas y que van a ser músicos y que van a ser pintores. No. Aquí yo tengo a mi hijo, por ejemplo, que dice: papá, yo quiero ser arquitecto. Los que van a estudiar economía, la economía es un arte. Cuidado, el arte de vivir con sentido. Y claro, como desde nuestro punto de vista el sentido de la vida va más allá del consumir, del tener, del poseer, sino que es tu felicidad es mi felicidad. Yo a mis hijos les he enseñado desde muy pequeños a que se den cuenta cuánto vale algo que ellos tienen y cuánto esfuerzo le costaría conseguirlo, y qué importante dentro de la gestión es aprender a colocar las prioridades. ¿Qué es lo que realmente necesito sí o sí? Permite que se cree una conciencia de poder generar una economía más solidaria. ¿Por qué? Porque aquello que yo gasto de más y voto, tal vez a alguien en algún lugar no tan lejano le pueda servir. ¿Cómo voy a ser feliz teniendo 18 casas, 18.000 carros, si tengo que ir mis hijos con guardaespaldas? ¿Cómo voy a ser feliz? O sea, voy a tener miedo. Voy a irradiar los dones o la suerte o el esfuerzo, llámalo como tú quieras, que he recibido para tener este movimiento económico. Porque no es tener y acumular, sino es darte cuenta, ¿realmente lo necesito? Y yo creo que cada vez hay más empresarios que se dan cuenta que el objetivo no es tener miles, sino el objetivo es traer dicha o alegría en los corazones de aquellos con los que trabaja. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Yo tengo muchas ideas y creo que hay que llegar. Entonces a veces en ese conseguir y me pierdo del disfrute del entre medias. Mi mayor preocupación es que los corazones se enfríen de toda la humanidad. El que me despiste de que lo más importante es guardar tiempo para los niños, lo que es fundamental, que son las relaciones con los seres amados. No todo es color de rosa, pero incluso cuando hay dificultades, poder sentir al otro, ¿no? El conflicto siempre va a haber, en la convivencia sobre todo. La idea es qué haces con eso. Si los conflictos no son malos ni buenos, son herramientas para que haya una comunicación y se vayan disolviendo. La idea es que, hablando de la educación, ¿no? que cuando tú te das cuenta de que estás metiendo la pata, sacarla y no volverla a meter, y si no puedes, pues pides ayuda. ¿Para ti qué es el éxito? El amor. Es que una persona pueda vivir en armonía con ella misma y con todo su entorno. El éxito es sentir gratitud por todo lo que haces. Dar lo mejor de sí, sin esperar recompensas, sencillamente porque es lo que sientes. Se habla mucho del éxito de afuera, pero el éxito es mucho más que eso. Y descubrir qué es lo que para mí es importante en la vida. Y ser agradecidos con lo que tenemos, con la vida. Y también el ser respetuosos. Los recursos, sean los que sean, hay que respetarlos. Da gusto veros. La paz, felicidad, tus hijos son increíbles, su educación, por supuesto, y cómo interactuáis, cómo os tratáis, cómo os respetáis, cómo os habláis, ¿no? Creo que es importante en la vida
ir más allá de lo que uno ve y lo que la vida te trae. Educar no es llenar algo de conocimientos. Educar es, como el artista, forjar poco a poco a ese ser humano para que sea lo mejor que puede ser, no igual a otro, sino lo que mejor que puede ser él mismo. Y cuando uno trata de ser lo mejor en lo que haces, amas lo que haces y eres feliz con lo que haces. Si alguna vez vuelves por acá, aquí con mucho gusto. Pues igual que le pasó a Agus, que me dijo ayer, me voy con la sensación de que me tenía que haber quedado más tiempo. Adiós, tío.